Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir. Bien, en esta ocasión estaremos hablando del GAM. Se trata de un módulo de seguridad que se incorpora en nuestra KB y nos permite resolver los problemas de seguridad, de autenticación y de autorización. Luego ahondar en algunos aspectos de autenticación y autorización que el GAM nos ayuda a abordar en forma simple. Y luego estaremos viendo en todo lo que es la integración de aplicaciones, qué rol juega el GAM en ese respecto. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué es el GAM? El GAM es, como les decía, una biblioteca que se incorpora automáticamente en la base de conocimientos en forma simple, es GeneXus Access Manager, y nos permite resolver problemas de autenticación y de autorización, tanto en aplicaciones web como en aplicaciones para Smart Devices. Además, nos permite manejar de forma sencilla todo lo que es usuarios, permisos, roles, políticas de seguridad, etc. Todo lo que tiene que ver con la seguridad de nuestra aplicación. ¿Cómo se incorpora el GAM en nuestra KB? De forma fácil, como les decía, es a través de una versión. A través de una propiedad que está a nivel de la versión, que es la propiedad Enable Integrated Security. Cuando ustedes habilitan esta propiedad, queda otra propiedad más disponible para configurar, que es la que nos indica cuál es el nivel de seguridad para los objetos, la propiedad Integrated Security Level. Entonces, básicamente, consiste en lo siguiente. A nivel de la versión tenemos la propiedad Enable Integrated Security, que la configuramos con el valor True. Tenemos adicionalmente la propiedad Integrated Security Level, que está a nivel de versión y a nivel de los objetos. En los objetos hereda el valor de la versión. Esta propiedad, como les decía, nos permite indicar el nivel de seguridad de los objetos, que puede ser None, es decir, los objetos son públicos, no tienen seguridad. Puede ser Authentication, significa que se requiere que el usuario esté debidamente identificado, logueado, para poder ejecutar. Y autorización, quiere decir que además de estar identificado el usuario, tiene que tener permisos para ejecutar ese objeto. Cuando habilitamos el GAM en nuestra KB tenemos otras propiedades adicionalmente. Por ejemplo, lo que son el Login Object para web y el Login Object para SD. El objeto de Not Authorized para web y el objeto de Not Authorized para SD son todos objetos que vienen dentro de un paquete, dentro de una XPZ, que se importa en la KB cuando habilitamos el GAM. Es decir, ¿qué ocurre cuando habilitamos el GAM? En definitiva, bueno, se importa una XPZ que contiene objetos externos que son la API, ¿okay?, del GAM. ¿Qué es la API? Bueno, son objetos que nos permiten acceder a las entidades, a los recursos de seguridad que son usuarios, roles, permisos, políticas de seguridad, etc. Además, adicionalmente y en forma opcional, se importa una XPZ que contiene lo que es el backend del GAM. Es una consola de administración web que utiliza la API del GAM en definitiva y nos da una interfaz para acceder a todos esos recursos de seguridad que yo les decía. Los usuarios, los permisos, es decir, asignar permisos a un rol, asignar roles a un usuario, etc. Además, este backend de administración constituye lo que es un ejemplo del uso de la API del GAM también y nos sirve para nosotros. También se importa un frontend. Este frontend contiene objetos que son imprescindibles para resolver lo que es la seguridad en una aplicación que tiene autenticación y autorización. Es decir, objetos de login, objeto de no autorizado, objeto de change password, etc. ¿Okay? Además de que se importan estos objetos, se crea una base de datos con el fin de que residan las tablas del GAM, la tabla de usuarios, la tabla de permisos, la tabla de roles, y un data store secundario en la base de conocimientos, justamente para representar la base de datos del GAM. ¿Tá? Y además se importa metadata. La metadata en particular me interesa que sepan que hay un usuario de administración, el usuario admin, que se genera dentro de mi KB y dentro de la base de datos, con el fin de que nosotros podamos, una vez que habilitamos el GAM en la KB, podamos empezar a trabajar rápidamente, que no tengamos que hacer demasiados aprontes. Tenemos todos los objetos necesarios, tenemos un usuario admin para empezar a trabajar, entonces hacemos build all y empezamos a trabajar sin demasiadas vueltas, ¿no? Bien, entonces una vez que entendimos muy conceptualmente lo que es el GAM, cómo lo uso, cómo lo habilito en la KB, vamos a ver específicamente los temas que podemos abordar con el GAM, que son autenticación y autorización. Con respecto a la autenticación, como yo les decía,
La propiedad de Integrated Security Level la debemos configurar con el valor Authentication a nivel de los objetos. Esto quiere decir que este objeto va a ejecutar únicamente si hay un usuario debidamente autenticado, si hay una sesión válida para que ejecute. ¿Okay? Y además, no solo es automática la validación de la sesión, quiere decir que yo no programo nada, que es automática, sino que la validación de la sesión se hace en un punto de la ejecución que es inaccesible a mí por código. Es decir, si yo por código quisiera validar la sesión, no podría llegar a hacerlo, porque es antes del evento start, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre cuando configuramos un objeto con la propiedad Integrated Security Level con el valor Authentication? Lo que ocurre es que se realiza una validación automática de la sesión. ¿Okay? Si la sesión no es válida, se redirige en forma automática al login para que el usuario ingrese su cuenta, el usuario y la contraseña, y una vez que lo hizo en forma exitosa, vuelve, ejecuta automáticamente el objeto que inicialmente había querido ejecutar, que era el objeto que tiene autenticación. ¿Está bien? Esto se hace todo en forma automática. Yo les quería mostrar cómo es el objeto GAMSD Login. Este objeto es parte del frontend que se incorpora en la KB cuando habilitan el GAM. Es un objeto login para Smart Devices. Y con esta línea de código es que se resuelve todo lo que es el login en Smart Devices. Esta línea de código encapsula la dificultad de hacer el login. Tenemos, es un método, el método login, dentro del objeto Actions. Entonces, ¿qué posibilidades o qué sabores tenemos para la autenticación? Bueno, tenemos la autenticación local, que es la más básica, elemental, en donde el usuario y la contraseña se almacenan en la base de datos del GAM. Es decir, el GAM es el propietario, es el dueño de las cuentas de los usuarios. No así en el caso de la autenticación Facebook, Google o Twitter, en donde son estos sitios donde el usuario efectivamente se va a loguear, por lo cual son estos sitios donde reside la contraseña de los usuarios y no se traslada al GAM. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, lo que es la autenticación Facebook. En este caso, lo que están viendo acá es el objeto GAM Example Login Web en la versión 15, que también es parte del frontend. Y lo que vamos a hacer es tratar de entrar al backend del GAM, ¿okay? Al backend del GAM con el usuario de Facebook. Entonces, cuando yo hago clic ahí en el botón de Facebook, me redirige automáticamente al sitio de Facebook. Acá estoy en el sitio de Facebook, ingreso usuario y password, y una vez que se valida la sesión, vuelve en forma automática a donde yo quería ir originalmente, que era, en mi caso particular, al backend del GAM. En este caso va a quedar registrado este usuario en el GAM. Vamos a ver si voy a usuarios. Esto todo es la consola de administración del GAM. Voy a usuarios y veo que este usuario quedó registrado en el GAM con tipo de autenticación Facebook. Lo que no quedó guardado acá es la contraseña del usuario. ¿Tá? Ahora lo que les voy a mostrar a continuación es cómo logro esto, qué es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es configurar el tipo de autenticación Facebook a través de esta consola de administración. Entonces, lo que hacemos es vamos a Settings, Authentication Types, y ahí ya tengo definido un tipo de autenticación Facebook, en donde lo único que hay que tener en cuenta en particular es configurar un Client ID y un Client Secret. ¿Qué son esos Client ID y Client Secret? Bueno, tenemos que haber ido previamente al sitio de Facebook, a la parte de Developers. Ahí creamos una aplicación en Facebook, y cuando la creamos nos da una Application ID y una Application Secret, y esa información la copiamos y la pegamos en la configuración de Facebook en la consola de administración. ¿Está bien? Y solo con eso tengo autenticación Facebook en mi aplicación, tanto web como Smart Devices. Acá les estoy mostrando solo web. Bien. Otro escenario interesante de autenticación es el de usuario anónimo, en particular para Smart Devices, en donde es interesante porque le podemos dar la flexibilidad a los usuarios de que entren a nuestra aplicación sin necesidad de pasar por un login. Y ellos no se van a dar cuenta, pero efectivamente, igual de todas formas, están siendo identificados por su Device ID. Entonces, si el usuario toma alguna acción, por ejemplo, seleccionar favoritos, esa información, cuando el usuario cree
una cuenta, cuando se registre y se cree una cuenta, esa información que había sido registrada como anónimo, esa selección de favoritos, se va a incorporar automáticamente al nuevo usuario que se ha creado. Y si desde una aplicación web entro con la misma cuenta, por supuesto que voy a ver toda la información que se había seleccionado como favorito desde la aplicación SD como anónimo. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Me olvidé decir. Esto también se configura, es a nivel de los SD panels, main, tenemos una propiedad autoregister anonymous user, esa propiedad la configuramos con el valor true y ya logramos tener el comportamiento que les comentaba de usuario anónimo. Bien, acá lo que tenemos es una aplicación, es un sample, Event Day se llama, que tiene una parte web y una parte SD. En la parte SD lo que vamos a hacer es, vamos a navegar un poco y a seleccionar algunas charlas como favoritas. ¿Okay? Vamos a seleccionar Dynamic Transactions. Acá estoy anónimo, no me lo guié para nada. Entonces voy a seleccionar Dynamic Transactions, es como favorita, y voy a seleccionar otra el día miércoles que sea Live Editing en acción. También la seleccionamos como favorita. Y lo que vamos a hacer ahora es registrarnos. Es decir, cuando uno se registra, crea una cuenta nueva en el GAM. ¿Okay? Acá lo que está, como acotación, acá lo que está corriendo es el objeto GAM SD Register, que es un objeto para Smart Devices, también que es parte de los ejemplos que se consolidan cuando habilitamos el GAM en la KB. Entonces acá estamos creando un nuevo usuario. Y este usuario va a incorporar toda la selección de favoritos que habíamos hecho como anónimo, la va a incorporar este usuario. Vamos a los favoritos y vemos la selección previa que habíamos hecho. Ahora, si vamos a la aplicación web, acá no estoy logueada todavía, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar otra charla para poder loguearme, ingreso el mismo usuario que había creado, y lo que se espera, por supuesto, es ver la selección que se había hecho en la aplicación para Smart Devices como usuario anónimo. ¿Okay? El día miércoles vemos la charla de Live Editing seleccionada. Bien, hasta acá vimos algunos aspectos de autenticación. Veamos algo de autorización. Como ustedes imaginarán, en este caso lo que tenemos que configurar es la propiedad de Integrated Security Level con el valor Authorization. ¿Qué significa? Que estos objetos que tienen este valor en la propiedad van a ejecutar exclusivamente cuando el usuario está debidamente identificado y además tiene permiso de ejecución sobre ese objeto. Esos permisos que son, bueno, son permisos que GeneXus genera automáticamente en el build, se generan los permisos de ejecución de todos los objetos de la KB, sean web y SD, y también se generan permisos sobre los modos de las transacciones, de los business components y de los servicios que son REST. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer un ejemplo donde tengo una transacción de compañías, company, a la cual le voy a aplicar el pattern work with para Smart Devices. Entonces, necesariamente, esa transacción va a pasar a ser un business component, como ustedes saben, y va a quedar expuesta como servicio REST. Además, le puse la propiedad Integrated Security Level con el valor Authorization. También tengo el objeto Work With para Smart Devices de compañías, al cual le configuré Integrated Security Level con Authorization, y aparece una nueva propiedad, a raíz de lo anterior, que es la propiedad Permission Prefix. Esta propiedad me permite indicar el prefijo del nombre de los permisos que se corresponden a estos objetos, de los permisos que se generan en forma automática. ¿Ok? Entonces, en ejecución sería así. Yo tengo un objeto SD, un dashboard, por ejemplo, con una acción que llama el Work With Devices Company. ¿Qué es lo que quiero yo modelar en esto? Bueno, lo que quiero modelar es que solo usuarios debidamente autorizados pueden ver la lista de compañías, el detail de las compañías e incluso actualizar los datos de la tabla de compañías. ¿Está bien? Entonces, en este objeto, lo que yo espero es que me pida autorización cuando voy a entrar. ¿No? No tengo un usuario autorizado aún. Voy a ingresar al usuario user1 que no está autorizado, solo para que vean que se redirige automáticamente a una pantalla que nos dice Not Authorized.
Y lo que tengo que hacer ahora necesariamente es darle permisos a este usuario. Entonces, otra vez, voy a la consola de administración, voy a los roles, ya tengo definido un rol con los permisos necesarios. Ese rol se llama Update Company. Voy a los permisos de ese rol. Selecciono la aplicación porque los permisos son por aplicación. Y ahí pueden ver los permisos que tengo. Son los permisos definidos para los servicios. Company Services es el permission prefix, ¿se acuerdan? De la tabla de compañías. ¿Está? Bien, entonces ahora lo que me queda por hacer es, el usuario, el user 1, seguramente no tiene este rol, por eso no funcionó lo que estaba tratando de probar. Me fijo, por Change Roles, me fijo cuáles son los roles que tiene ese usuario. No tiene ninguno, de hecho. Y le agrego el rol Update Company. Entonces, lo que es de esperar es que, como estoy logueada con el usuario user 1 en la aplicación SD que les estaba mostrando, ahora sí puedo ver la lista de compañías e incluso puedo actualizar, si quiero, datos de las compañías, ¿no? Esto todo lo que hicimos fue automático, no programé absolutamente nada. Perdón. Bien, yo no quería dejar pasar por alto el hecho de hablar un poco de la gama API, ya se las mencioné anteriormente. La gama API está formada por objetos externos que están dentro del folder GAM Library, en la KB, cuando habilitan el GAM, y son un montón de objetos que nos permiten darle forma a lo que es nuestra aplicación, a la seguridad de la aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer, si yo quiero obtener la identificación del usuario que sea logueado, hago gamuser.getID, donde gamuser es un external object que es parte de la API. Y getID, un método de este objeto. Otro ejemplo sería, por ejemplo, hacer gamRole.addPermissions. Es agregar permisos a un rol, donde gamRole es justamente un objeto externo que es parte de la API. Otro ejemplo sería obtener los permisos de un usuario, gamuser.getPermissions y más. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta acá vimos qué es el GAM, vimos algunos aspectos de autenticación y autorización. Vamos a hablar un poco de lo que es la integración de las aplicaciones. En la integración de aplicaciones es fundamental tener en cuenta la seguridad. Puede ser una aplicación GNexus o una aplicación de terceros. Sea como sea la situación, seguramente tengamos que tener en cuenta la seguridad, y muchas veces lo que puede ocurrir es que tengamos que sujetarnos a autenticarnos, digamos, contra un servicio externo. Es decir, hay un servicio externo que es el proveedor de identidades, como sería Facebook en el caso que les estaba mostrando. ¿Tá? Entonces, en ese caso el GAM nos da la posibilidad de autenticarnos con un proveedor externo, puede ser un web service o no serlo, e incluso nos da la posibilidad del GAM de hacer una autorización delegada, sería una autorización externa también, es decir, que haya un servicio que no es nuestro, al cual el GAM lo que hace es pasarle el usuario y el permiso, y ese servicio le dirá al GAM, bien, el usuario está autorizado, sí o no. ¿Ok? Se usa mucho, por ejemplo, en aplicaciones financieras, donde es importante a veces para los bancos, por ejemplo, que proveen su propio servicio de autenticación y de autorización. Otro caso de uso es en el caso del LDAP. Cuando queremos trabajar contra un LDAP, haremos un servicio que dialogue con ese LDAP y el GAM se entiende con este servicio intermediario. Lo que tenemos que mencionar, importante, es que este servicio externo tiene que tener cierta interfaz, brindar cierta interfaz para que el GAM pueda dialogar con este servicio. ¿Ah? Otro caso interesante, les quería comentar que esto también se configura, esto es configurable en la consola de administración del GAM. Es un tipo de autenticación más, es un tipo de autenticación custom o web services. En este caso lo que tenemos es un tipo de autenticación custom definido, y lo que hacemos es declarar cuáles son los servicios externos a los cuales nos tenemos que comunicar. Nada más, en este caso es una DLL que es GNexus, pero podría no serlo. Con eso ya resolvemos lo que es la autenticación externa. Bueno, les decía que otro caso interesante de lo que es la integración de aplicaciones es el single sign-on. Es el caso clásico en el que uno está trabajando en la empresa, tiene muchas aplicaciones dentro de la empresa,
tenemos abiertas en web todas las aplicaciones en la misma instancia del browser, en diferente tab, y no está bueno tener que estarse logueando cada vez que entramos a una u otra. ¿Tá? Eso es single sign-on, tener la posibilidad de autenticarnos una sola vez con un solo login. El GAM resuelve esta problemática a través del tipo de autenticación GAM Remote. ¿Okay? Se trata de que el GAM en este caso es un proveedor de identidades, como lo es Facebook. ¿Ah? Tenemos aplicaciones y el GAM como proveedor de identidades, que es el que nos da la autenticación para cada una de las aplicaciones. Y se usa OAuth 2.0, el protocolo OAuth 2.0, para resolver esta problemática. Déjenme mostrarles para entender bien cómo funciona el single sign-on en el GAM. Supongamos que tenemos dos aplicaciones web, ¿okay? Que estamos ejecutando en el mismo browser, en la misma instancia del browser, pero en diferente tab. Cada una de esas aplicaciones tiene su GAM local y por otro lado tenemos un proveedor de identidades, un GAM con un proveedor de identidades allá arriba. Entonces, cuando se hace una solicitud, desde el browser se hace una solicitud a la aplicación 1, se realiza una verificación para saber si es que existe una sesión local válida en el GAM local. Si no existe, va al proveedor de identidades, donde se verifica si existe una sesión. Si esa sesión tampoco existe en el proveedor de identidades, se solicita un login al usuario, el usuario ingresa al login, y siendo exitoso ese login, se genera una sesión en el proveedor de identidades y una sesión local. ¿Okay? Y después se da la respuesta al cliente. Y mientras esa sesión local es válida, se sigue utilizando esa misma hasta que no lo sea y va nuevamente al proveedor de identidades. Lo interesante acá es que desde la aplicación 2, es decir, si se hace un request a la aplicación 2, se verifica si existe una sesión local en esa aplicación, no existe, pero resulta que en el proveedor de identidades sí existe. Entonces, como sí existe allí una sesión válida, no se solicita el login nuevamente al cliente, sino que se genera la sesión local en el cliente y se responde al usuario. ¿Okay? La respuesta HTTP al usuario. Así es como funciona el single sign-on en las aplicaciones web utilizando el GAM. Y como se imaginarán, también es una cuestión de configuración. O sea, si tuviéramos que hacer esto programando sería sumamente complicado. Lo que tenemos que hacerlo es a nivel de configuración, utilizando otra vez el backend o la consola de administración del GAM. Lo que les voy a mostrar ahora es, tenemos que hacer una configuración del lado de los clientes y una configuración diferente del lado del proveedor de identidades. Del lado de los clientes, lo que tenemos que hacer es definir un tipo de autenticación GAM Remote. ¿Ok? Ahí tenemos definido el tipo de autenticación GAM Remote, en donde tenemos que especificar cuál es el Client ID, Client Secret de esta aplicación. ¿Está bien? Y además, en particular, cuál es la Remote Server URL, es decir, cuál es la URL del servidor, del proveedor de identidades. Del lado de los del lado del proveedor de identidades, tenemos que definir todas las aplicaciones cliente que tengamos. Settings, Applications, por ejemplo, Summer Reading es una de las aplicaciones cliente, y allí configuraremos cuál es el Client ID y el Client Secret de la aplicación cliente y alguna información adicional, por ejemplo, cuál es la URL de callback. ¿Okay? No pretendo que aprendan esto viendo estos videos, sino que lo que quiero transmitirles es que es sencillo, que a través de configuración nosotros podemos lograr una solución sumamente compleja que es la de single sign-on. ¿Okay? Bien. Bueno, entonces para ir cerrando, tengo un problemita acá. Bueno, para ir cerrando, yo lo que quería dejarles es básicamente dos fundamentos que me parece muy importante tener en cuenta a la hora de decidir si vamos a usar o no el GAM. El primer fundamento es la simplicidad. Evidentemente logramos resolver autenticación, autorización, integración de aplicaciones, manejo de todo lo que tiene que ver con los recursos de seguridad, usuarios, permisos, roles, etcétera, todo en forma transparente. O sea, no nos tenemos que preocupar por toda la complejidad que eso tiene por detrás, que no es para nada trivial. Entonces, primero, simplicidad. El segundo fundamento, que para mí tampoco es para dejar de lado,
es que la solución que obtenemos con el GAM es mucho más robusta que tratando de hacer las cosas nosotros programando. En aplicaciones para Smart Devices, como ustedes saben, se trata de una arquitectura sumamente vulnerable, por lo cual el GAM es la única solución que nos puede defender contra cualquier ataque que hay en ese tipo de arquitectura. Y en aplicaciones web, como les decía, el punto de ejecución donde el GAM hace la validación de la sesión y la validación de la autorización, etc., es inaccesible a nosotros por código. Es decir, que por más que nosotros quisiéramos programarlo, no podríamos llegar a ese punto de tal forma de que pudiéramos nosotros hacer los mismos chequeos que hace el GAM en forma automática. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que me resta es invitarlos a varias charlas y un café que tenemos a continuación en el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias.